dulce bendición. Agua
conectadas, Señor, y así como te pedimos en esta canción, queremos seguir en comunión contigo, Señor, y queremos que seas tú en esta mañana hablando a nuestras vidas, Señor, utilizando al pastor como tu instrumento, Dios, para poder hablarnos tu verdad, Señor, y que esta verdad pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro ser, Señor. Pedimos para que tu presencia obra en medio de este lugar, Señor, de este momento, en cada hogar de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que tú te manifiestes, Padre Celestial, transformes y llenes, Dios, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oramos por este momento para que seas tú tomando el control y que todo pueda hacerse de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te entregamos todo este tiempo, Señor, y sé tú glorificándote, Señor, en cada una de estas cosas que vamos a realizar en esta mañana, Señor. Te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos nuestros hermanos que en este momento ya se han conectado a través del medio. Bienvenidos a este servicio que estamos celebrando desde casa. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de podernos congregar y usar el Facebook de la iglesia para poder encontrarnos. Sean todos bienvenidos a este servicio, ¿no? Voy a comenzar hablando que vamos a seguir con el tema de la Biblia. Importante es este libro. ¿Por qué estamos tratando este tema? En el 2017 se celebró los 500 años de la Reforma Protestante, ¿okay? Y una de los puntos importantes de la Reforma Protestante fue el tema de la Biblia, ¿no? Y es lo que quiero que durante este mes estemos revisando, indagando y sobre todas las cosas que podamos pedirle a Dios que enciende esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo por buscar ese libro, leerlo, estudiarlo, profundizarlo, ¿no? Para cada día más poder seguir creciendo y avanzar en nuestra fe en Jesucristo y en Dios, ¿no? Ahora, voy a leer una de las frases, esto lo envié por mi Facebook, ¿no? En algunas partes de las redes, de una frase célebre, ¿no? Acerca de la Biblia. Dice: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Vuelvo a repetir esta frase: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Thomas Jefferson fue el que dio esta frase célebre acerca de la Biblia. Y este libro tan maravilloso que podemos hoy día llevar y tener por todas partes, tiene muchas riquezas, ¿no? Tiene enseñanzas maravillosas y hermosas que podemos tomar en estos tiempos y seguir estudiando acerca de lo que él va enseñando y va indagando. Voy a ir a 2 de Timoteo, que busquen ahí en su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si hay algún voluntario aquí en el grupo que quiera leerlo, voz fuerte, audible. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de toda la escritura se está refiriendo a este libro maravilloso que tenemos, que es la Biblia, ¿no? Dice que fue inspirada por Dios. Pero antes de continuar, hoy vamos a hablar un poco sobre historia, ¿okay? Sobre todo esa historia de la iglesia que necesitamos conocer y saber, como es parte de nosotros también como cuerpo, como iglesia, cómo ha transcurrido el tiempo de la iglesia y cómo la iglesia ha estado pasando por situaciones difíciles, momentos de pruebas, de tribulaciones, pero se ha mantenido y ha seguido, ¿no? Y eso vamos a ver un poco, sobre todo resaltando la parte de la Biblia, ¿no? De la importancia de la Biblia. Vamos a orar para pedir dirección. Yo te animo a que le pidas a Dios dirección para entender su palabra. Padre, gracias por este libro tan maravilloso como es la Biblia. Creemos que es tu palabra. Por eso pedimos que
a través de tu Espíritu Santo tú ilumines nuestras mentes y nos des esa capacidad para entender y comprender esas verdades espirituales que a simple vista humana y a través de nuestra razón no llegamos a comprender. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender y comprender esta palabra y ayúdanos a aplicarla, a vivirla y a enseñarla a otros. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir indagando la importancia de la Biblia, porque es importante la Biblia para nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando hemos decidido leerla, estudiarla, eso debe tener un valor maravilloso para nuestras vidas. Fíjense, en el año 2017 se celebró los 500 años de haberse dado la Reforma Protestante, ¿no? ¿Y a qué se refería esta Reforma Protestante? Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a las numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo, ¿no? De allí viene lo que es esta Reforma Protestante, con esas 95 tesis que clavó el mismo Lutero, Martín Lutero, un hombre estudioso de las Escrituras, un hombre que comenzó enseñando los salmos y después allí no se conformó, sino que siguió indagando, llegó hasta las originales de la Biblia, y a través de esos estudios originales se encuentra con Romanos, y en Romanos se encuentra con el versículo 17 del capítulo 1, donde Dios habló a su corazón y donde él comienza a entender realmente qué es lo que significa la fe, qué es lo que significa la salvación y todo lo que él hace como estudio de allí de Romanos, ¿no? Lutero se inquietó por todo esto y comenzó a hacer investigaciones, estudios, hasta que arma sus 95 tesis y las pega en las puertas de esta iglesia en Wittenberg, ¿no? Ahí en Alemania. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de la importancia de la iglesia y sobre todo para la Reforma y para nosotros hoy día, cómo esto ha impactado también la vida de la iglesia en estos tiempos, ¿no? Fíjense, Lutero estudió y afirmó diríamos 3 puntos importantes aquí acerca de otros más, ¿no? Pero voy a resaltar algunos puntos importantes de él, que fueron que la Biblia es la fuente última de autoridad en la iglesia, ¿okay? Que la Biblia es la fuente última de la autoridad en la iglesia, que la iglesia está sujeta a la autoridad plena de las Escrituras, que la voz más importante de la iglesia es la de Dios, representada en Jesús y en el mensaje escritural, que los creyentes deben tener acceso a la Biblia para estudiar los textos y su mensaje y para llegar a sus propias conclusiones teológicas, inspirados por el Espíritu Santo. Todo esto lo llevó Lutero en sus investigaciones que hizo acerca de la Biblia, acerca de todo lo que él estaba indagando, y comenzó a entender. Y acuérdense que en aquellos tiempos de Lutero había una lucha fuerte de parte de la iglesia católica en ese momento, que buscaba la manera de controlar todo, y así lo hacían. Y tenía una fuerza y un poder interesante, y por supuesto Lutero se levanta en esos momentos tan difíciles para plasmar, para presentar su tesis, y esto por supuesto esto lo trajo consecuencias, ¿no? Y sobre todo cuando se metió con el tema de las indulgencias. Por eso fue una de las cosas que le chocó a él mucho cuando fue a Roma, cuando vio que estaban levantando estas indulgencias, buscando, y por supuesto en el fondo el propósito de estas indulgencias era buscar fondos económicos, y uno de los reyes, juntamente con otro de los papas, y especialmente uno de los papas, quería construir una basílica en Roma. Y por supuesto necesitaban dinero, y a través de las indulgencias ellos estaban buscando esos fondos económicos para hacer esta construcción y otras cosas más que tenían ya planificadas para esto. Cuando Lutero ve esto, choca con él y dice, bueno, ¿qué están haciendo esta gente? Están comercializando, están usando la iglesia como algo de beneficio, y están haciendo algo que no está conforme a las Escrituras, ¿no? Y él comienza a indagar y a investigar, y sobre todo a meterse con la Biblia, ¿no? Comenzó a indagar y a estudiar la Biblia.
y se encuentra con estas verdades. Por eso en la parte histórica, a partir del siglo XVI, que es donde se da la Reforma Protestante, comienza una transformación muy interesante dentro de la misma iglesia, en ese momento imperante, la iglesia católica, donde muchos sacerdotes, por medio de estos reformadores que comienzan a surgir después de Lutero, y ante Lutero habían otros reformadores más, ¿okay? No fue solamente Lutero, habían otros más, pero Lutero fue el que se atrevió a sacar estas tesis, 95 tesis, y fue el que dio mayor fuerza a esta protesta, ¿no? Esto hizo que muchos sacerdotes católicos y feligreses también, laicos, gente que iba a la iglesia, comenzará a salir de la iglesia, ¿no? Al encontrarse con estas verdades, comienzan a indagar estos reformadores. Y especialmente cuando ellos comienzan a darle importancia a la Biblia, a que todo el mundo podía leer la Biblia. Acuérdense, en esos tiempos no todos tenían la facilidad de obtener una Biblia, de poderla estudiar, sobre todo el pueblo, ¿okay? Aquellos que la tenían eran los que podían pagar por eso, ¿no? Y todavía no se encontraba la cantidad de Biblias como podemos encontrarlo hoy día en esos tiempos. Gracias a Dios que en ese mismo siglo surge la imprenta y a través de la imprenta el primer libro que sale es la Biblia y comienza a extenderse la Biblia por todos lados, ¿no? Y las personas comienzan a obtener este libro tan maravilloso para leerlo. Pero en esos tiempos, por supuesto en el siglo XVI, era un tabú leer la Biblia, ¿okay? Y comenzaron a hacerle también la guerra para que el pueblo no conociera y no estudiara la Biblia, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo algunos como principios rectores de la Reforma Protestante, ¿no? Que ellos sacaron y que es la base, y comienza todo lo que es la base de la Reforma. Esto está en latín, como decir, solo escritura, solo por medio de la Biblia se descubre la voluntad de Dios. Por eso esto lo comienza a trabajar, a sacar lo que es este grupo de reformadores y comienza a plasmar y comienza a decir, esto es lo que nosotros vamos a creer de ahora en adelante, ¿no? Y la mayor parte de estos reformadores son sacerdotes católicos, ¿okay? Que estaban en la iglesia católica en su tiempo. Sola fide, solo por la fe en Cristo Jesús Dios salva a la persona. Solo fe, lo que está diciendo ahí. Solo por la fe en Cristo Jesús Dios salva a la persona. Solo gratia, que tiene que ver con solo por la gracia divina las personas son salvas, no por las obras, aunque sean buenas. Esto es interesante, dice. No va a traer un polvorín la reforma con esto, solo gracia, solo por la gracia divina las personas son salvas, no por las obras, aunque sean buenas, porque es por gracia, ¿okay? Y el mismo Pablo lo plasmó en Efesios, cuando dice que no es por obra, sino por gracia, que somos salvos, ¿no? Y los reformadores tomaron esto como lema también. Solos Christus. Solo a través de Cristo hay redención para la humanidad. Solo a través de Cristo hay redención para la humanidad. Y lo quinto, soli Deo gloria. La gloria es solo para Dios, no para las instituciones eclesiásticas ni sus representantes humanos, porque toda la gloria es para Dios, ¿no? Entonces, fíjense, con estos 5 principios, los reformadores comienzan a trabajar, y de allí donde surgen muchas ramificaciones del protestantismo, y comienzan a surgir muchos grupos con denominaciones, y en esos tiempos se le ponía a esos grupos dependiendo del líder que estaba allí, ¿no? Como por ejemplo Lutero, vienen los luteranos, de Menonsimo, otro sacerdote que se convierte también en el Evangelio en Zurich, Suiza, ¿okay? De ahí surgen los menonitas, Menonsimo, de Menos, ¿okay? Surgen los menonitas, y así de cada líder le iban poniendo el nombre de ese líder, ¿no? Y no solamente quedó con Lutero todos estos 5 principios, sino que eso se fue extendiendo en todos aquellos que se iban levantando, iban creyendo en la Biblia, iban creyendo en la fe, iban creyendo en Cristo, y comienzan a desligarse de esa institución que es la Iglesia Católica en su momento, que estaba tomando otro camino, ¿okay? Y que había hecho cosas que no estaban correctas conforme a la Biblia. Cuando estos reformadores comienzan a estudiar la Biblia, comienzan a indagar, comienzan a investigar, se dan cuenta de la verdad que está allí, ¿ok?
¿ok? Y que hay una gran mentira que se está manejando alrededor de ellos, ¿ok? Entonces, esto impactó a estos hombres y mujeres, y de allí se levantan muchos grupos. Ahora, no solamente salieron los luteranos, estaban los que llamaban los anabaptistas, ¿no? Quienes son los rebautizados. Es decir, ya ellos se habían bautizado en la Iglesia Católica, pero decían salir de la Iglesia Católica y bautizarse de nuevo conforme a las enseñanzas bíblicas. De ahí este grupo les denominan, les ponen los anabaptistas, ¿no? Rebautizados. Este grupo fue un grupo más radical que el mismo Lutero, que Zwinglio y otros más reformadores, ¿no? Ellos, aunque Lutero salió de la Iglesia Católica, todavía traía cosas, ¿okay? Él todavía mantenía cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Su liturgia, algunas cosas más allí, donde estos creyentes que estaban surgiendo, los anabaptistas, estaban tomando conforme a la Biblia, conforme a las enseñanzas y su base principal, Jesucristo. Ellos comienzan a caminar conforme a esas enseñanzas. Y de los anabaptistas surgen otra ramificación, entre ellos están los menonitas, los amis y otros grupos más que surgen de allí. Pero lo interesante es ver cómo a través de ese tiempo, de ese siglo XVI, comienza la Biblia a tomar importancia, ¿no? Comienza la Biblia a ser parte de todos aquellos que creían en Cristo, que comenzaban a buscar una relación profunda, espiritual con Dios, y se encontraron con la Biblia. Muchos de ellos también murieron por causa de este libro, defendiendo este libro. Muchos de ellos murieron, ¿okay? Entregaron su vida por esto. Ahora, estos cinco frases en latín representan el espíritu de la Reforma. Estas 5 frases que leí ahorita, ¿no? Y contiene el núcleo básico de la teología y el pensamiento del movimiento protestante, ¿okay? Que se ha mantenido y todavía se mantienen. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo la gloria es para Dios. Esos 5 principios se mantienen todavía vigentes en la iglesia protestante y en la iglesia cristiana evangélica también. Ahora, cualquier enseñanza que no se encuadra con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Esto lo dijo Martín Lutero, fíjense lo que él dijo. Cualquier enseñanza que no se encuadra con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando como base y estaban diciendo las Escrituras es importante, debe estar como primera autoridad dentro de la misma iglesia. Ya no es un equipo, no es un grupo que toma el control y que deciden dentro de la misma iglesia, sino que ahora es la palabra, es la autoridad, es la palabra de Dios, y ahí no vamos a dejar de ir nosotros. De por sí la iglesia cristiana evangélica, que viene también como parte de esa reforma protestante, surge de allí también, mantiene también estas cinco líneas, y la palabra de Dios es importante para la iglesia cristiana evangélica. De ahí su base, sus enseñanzas, todo está dentro de esa misma palabra, y creemos que ese libro no es un simple libro histórico, no es un simple libro de teología, es la palabra de Dios, y creemos que Dios nos habla a través de ese libro, ¿okay? Así como nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, ¿okay? La oración es el medio, es el canal que nosotros usamos para hablar con Dios. Dios también nos quiere hablar. ¿Y qué medio usa Dios para hablarnos? Las Escrituras, la Biblia. Dios quiere hablarnos todos los días a través de este libro maravilloso que es la Biblia. Entonces, para nosotros este libro debe ser importante, debe ser valioso, y la lectura debe estar, y no solamente la lectura, sino el estudio también debe ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, encontré 5 razones de por qué la Biblia es el libro más importante del mundo. Esto lo encontré a través de un autor, un escritor, un abogado llamado apellido Rutherford, quien es el presidente de la Sociedad Histórica de la Biblia, ¿no? Y él sacó 5 puntos muy interesantes que me pareció bueno compartirlo con ustedes. Él escribió esta poderosa descripción de por qué necesitamos leer las Escrituras todos los días, ¿no? La Biblia es el libro más importante que se ha escrito jamás. Aquí están las 5 razones principales por las que necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia nosotros? ¿Por qué es importante leer la Biblia? La primera razón es que la Biblia ha transformado el mundo. La Biblia ha transformado el mundo. Mucha gente en todo el mundo lee
porciones de este libro cada día. ¿Okay? Cada vez se están uniendo más personas a buscar este libro y leer en él todos los días. Es uno de los libros más publicados e impresos en la historia del mundo. Más publicados e impresos en la historia del mundo. Y se siguen sacando traducciones de este libro, ¿no? La Biblia fue el primer libro que se imprimió en una imprenta. El hombre que lo hizo fue Johann Gutenberg, gran amigo de sus amigos, ¿no? Y él fue el que sacó esta imprenta, y el primer libro que salió de esta imprenta fue la Biblia. También Lutero aprovechó, y aprovecharon los reformadores, también la imprenta para extender también las 95 tesis de Lutero y otros materiales más que ellos comenzaron a elaborar, los reformadores, para extender y dar a conocer a mucha gente. Y eso ayudó, ¿okay? Para que se extendiera por toda Europa, América y todos estos países este conocimiento de la Biblia y de lo que es realmente estos 5 puntos importantes. Existen muchos museos que están dedicados por completo a este libro y a los acontecimientos que en él se narran. Está uno de los museos que esta mañana lo visité, por cierto, el Museo de Washington, que fue remodelado, y juntamente fui con David, fuimos a visitar el museo, pero fue por internet. Muy bonito, muy interesante, y ahí se narran muchas historias de la Biblia, hay diferentes tipos de Biblia, todas las Biblias y todas las traducciones. No, muy interesante ese museo. Se encuentra en Washington, D.C. y es interesante conocer un poco sobre la historia de la Biblia, de su comienzo, su principio, ¿no? Y así hay otros museos más que están disponibles en diferentes lugares del mundo con el conocimiento de la Biblia, ¿no? Varias organizaciones mundiales y asociaciones se han formado por causa de este libro y su mensaje. ¿Okay? Y de por sí hay una organización que su ministerio es hacer llegar Nuevo Testamento a todas partes, ¿okay? La Biblia a todas partes. Esos son los Gedeones, ¿okay? Es un ministerio que trabaja con el propósito de llevar la Biblia a los hoteles, a las escuelas, a diferentes lugares públicos, ¿okay? Para que las personas tengan a la mano esa escritura y la puedan leer. Y ellos tienen testimonios muy interesantes, hermano. Ellos hacen reuniones cada cierto tiempo, anualmente, hay algunos encuentros mundiales también, pero lo primero que hacen es dar testimonio. Lo interesante es que cuando ellos comienzan, abren con testimonio de cómo la Biblia ha llegado a afectar y ha llegado a marcar la vida de mucha gente, cómo mucha gente ha llegado a conocer a Cristo a través de la lectura también de la Biblia, ¿no? Y hoy por hoy son personas amantes de la Biblia, que estudian la Biblia y siguen lo que la Biblia les enseña. Esta es una organización muy grande a nivel mundial, está en todas partes del mundo, y se llaman los Gedeones, ¿okay? La segunda razón de lo que es importante en la Biblia es que hay gente dispuesta a morir por este libro. ¿Sabían ustedes que hay personas dispuestas y que han muerto? En los siglos pasados muchos murieron por este libro, por creer en este libro, por leer este libro. Y se dio una gran persecución siglos pasados, donde se buscaba la manera de conseguir Biblia por todas las casas. O sea, se persiguió este libro, y todas aquellas familias que tuvieran en sus casas ese libro eran llevados a la horca, o eran quemados, o eran muertos por causa de tener el libro en sus casas. Muchos murieron por este libro. Entonces, fíjense el valor y la importancia que tiene este libro, que hasta muchas personas están dispuestas a morir por ella, y muchas han muerto. Muchas han muerto por causa de este libro, por eso la importancia, ¿no? Este libro ha sido alabado, maldecido, restringido, prohibido, profanado, quemado, y se han librado batallas por su causa, por este libro, ¿no? Y me acuerdo que una historia se cuenta de un hombre un hombre muy adinerado, ¿no? Que se propuso perseguir la Biblia, y toda Biblia, conseguir y pagar por esa Biblia para quemarla y eliminarla. Él quería eliminar todas las Biblias. Y pasaron los años, y es interesante porque en su propia casa se instaló una imprenta, y el libro que salió allí impreso de su casa fue la Biblia. Él no pudo eliminar toda la Biblia, y más bien su casa se prestó para ayudar a que salieran muchas Biblias por todas partes del mundo, ¿okay? Y esto pasó realmente, ¿no? Con esta persona. Algunos han tratado de eliminarlo. Todos los que lo han intentado han fallado en sus planes de eliminar este libro, de sacarlo, ¿no?
Este libro es a la vez odiado y amado. Es un libro odiado y amado, ¿no? Para algunos odia porque este libro confronta al ser humano, lo confronta. ¿Okay? Es como verse en un espejo. Y cuando no estamos bien con Dios, vamos a ver una persona totalmente horrible a través de la Biblia, cuando no estamos bien con Dios. Pero podemos ver también ya transformado por medio de lo que dice la Biblia y por medio de Cristo, y vamos a encontrarnos con una persona totalmente cambiada, transformada. No como antes, cuando se caminaba en desobediencia a Dios. Ahora en obediencia a Dios vemos a otra persona, ¿no? Entonces, este libro, muchas personas han dado su vida, muchas personas han muerto por causa de él, para que siga extendiéndose. Es interesante porque la misma Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, pero esta palabra es eterna, no va a pasar nunca. O sea, esa palabra va a permanecer. Y hasta ahora este libro maravilloso permanece entre nosotros, ¿no? La Biblia es el libro más importante que se ha leído, ¿no? Y que se tiene. Ahora, la razón número 3 de lo importante de leer la Biblia es el libro más preciso de la antigüedad. ¿Okay? El libro más preciso de la antigüedad. La Biblia es el libro más copiado de la antigüedad. Escrito durante un periodo de unos 1500 años y se completa hace aproximadamente 2000 años. Se ha traducido a su forma actual desde los idiomas originales a partir de una enorme cantidad de manuscritos antiguos. ¿Okay? Y casi todos esos traductores usaron esas escrituras antiguas que venían ya, que estaban allí plasmadas en diferentes materiales, y de allí tomaron todos esos originales para sacar y copiar lo que tenemos hoy día como este libro maravilloso, la Biblia. Es sorprendentemente precisa, aún en los mínimos detalles. ¿Okay? Sorprendentemente precisa aún en los más mínimos detalles. Se le han hecho más estudios cuidadosos, selecciones, comentarios y porciones que cualquier otro libro en la historia. Interesante, este libro ha sido uno de los libros más estudiados, más investigados, donde equipos, y todavía hoy día hay equipos de teólogos que siguen indagando, siguen investigando, siguen investigando, y siguen también la traducción de la Biblia a otros idiomas. Y hay equipos de teólogos trabajando hoy día en eso, ¿no? Llevando traducción a otros idiomas de la Biblia. Se han demostrado hechos comprobados que aparecen en la Biblia, que han verificado su exactitud a través de la arqueología, la geografía, la etnografía, la política, la cultura y la historia conocida del mundo. De por sí, los historiadores, los profesores, tienen que ir también a la Biblia, porque la Biblia encierra mucha historia que ellos necesitan también. A mí me acuerdo de mi profesor de historia universal en el liceo. A mí me gustaba mucho cuando él comenzaba a dar la clase y apelaba a la Biblia. Era muy interesante, y había cosas que él decía que eso me ayudaba mucho más bien, yo decía que yo lo usaba para que eso despertara a mí el deseo de indagar en la Biblia, buscar en la Biblia. Y este hombre manejaba muy bien la Biblia. No era cristiano, no era un amante de la Biblia, sino era un hombre que estudiaba como parte de estudio normal de historia. Él tenía que indagar allí en este libro que tiene mucha historia, ¿no? Y que verifica todo lo que se ha estado viendo a través de la historia del mundo, ¿no? La razón número 4, la importancia de leer la Biblia, es que contiene un mensaje de libertad que transforma vida. ¿Okay? Tiene un mensaje de libertad que transforma vidas, y eso es verdad. La Biblia ha liberado a muchos de la opresión por sus enseñanzas. Muchos han sido libres a través de lo que la Biblia les ha enseñado, salir de mucha opresión. De por sí, en la Reforma, una de las partes que comienza a ser impactada es el área de la educación. ¿Okay? La educación. Ya los reformadores se interesan en que las personas puedan aprender a leer, ¿okay? Aprendan a estudiar, y sobre todo
que se encuentren con la Biblia. Mucha de la población no sabía leer. ¿Okay? Entonces una de las cosas que hace la Reforma y los reformadores en su tiempo es que comienzan a trabajar con el propósito de que se establezcan colegios, universidades, donde a las personas se les enseñe a estudiar a leer y por supuesto hay una parte de la Biblia allí, de conocer la Biblia. Por si muchos grupos de iglesias, como la iglesia presbiteriana, metodista y otras iglesias más, con los misioneros donde ellos iban o van, lo primero que instalaban era un colegio. ¿Okay? Pues si usted ven, por lo menos aquí en Latinoamérica, vamos a ver muchos colegios de iglesias presbiterianas, de iglesias luteranas, de iglesias metodistas y de otras iglesias que han fundado. Ellos comenzaron con la parte de educación, de proveer, ¿okay? En esta área y sobre todo hacer mucho hincapié en la lectura de la Biblia. La Biblia ha liberado las mentes y los corazones de muchos a través de la historia. Y uno de esos ejemplos clásicos es la vida de Lutero, ¿okay? Siendo un sacerdote, quien comienza a indagar y estudiar, investigar en la Biblia, y la Biblia lo llevó a encontrarse con muchas de esas verdades que impactaron su vida y cambiaron su vida. ¿Okay? Lutero no fue el mismo después de investigar y profundizar en los originales de la Biblia, cuando se metió con el griego, con todo esto, ¿no? Y comenzó a encontrar cosas que no tenía a simple vista. Y aunque, fíjense que es interesante porque Lutero daba clases en la Universidad de Wittenberg y una de las materias que él daba era acerca de las Escrituras, ¿okay? Y especialmente los Salmos, ¿okay? Y llevando a Cristo a través de los Salmos. Sin embargo, esto no lo dejó, o sea, se inquietó aún más de seguir indagando, investigando hasta que se encuentra con todas estas verdades que después él plasma en sus 95 tesis. Pero eso fue el resultado de sus estudios, sus investigaciones en la Biblia. ¿Cuántas personas no han sido transformadas a través de la lectura de la Biblia? Cuando encuentran verdades allí que saltan de esas líneas y tocan sus corazones y comienzan esas personas a creer. Yo me acuerdo de una historia que escuché de alguien, no me acuerdo dónde fue, que hubo una persona que estaba presa en la cárcel y bueno, estaba desconsolada, no había qué hacer, mal porque estaba presa. Y esta persona llegó a encontrar una parte de un Nuevo Testamento metido en una ranura de las paredes. Allí dobladito lo encontró. Y cuando esta persona saca esa hojita de ese Nuevo Testamento, se consigue con el versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Juan 3:16. Y con esta lectura él comenzó a leer, porque no tenía otra cosa más que leer sino esa hojita, y leía hasta que esa palabra impactó su vida. Y este hombre, dice la historia, que se arrodilló allí y se arrepintió, confesó sus pecados, decidió creer en Cristo, y a partir de allí este hombre comenzó a experimentar un cambio, pero no fue conforme con esa hojita, sino que él pidió después que le llevaran una Biblia completa. Y dice la historia que este hombre comenzó a indagar y a estudiar a través de la Biblia, y fue su vida transformada, producto de una hojita de un Nuevo Testamento que estaba en una ranura, bien metida allí, una ranura de la pared donde estaba preso, ¿no? Por supuesto, cuando este hombre sale libre, sale totalmente transformado. Este libro representa la verdad, la verdadera libertad. Este libro tiene un mensaje central. Si no conocen nada acerca de Dios, después de leer este libro, la Biblia, sabrán mucho sobre él. ¿Okay? Si no conocen nada acerca de Dios, después de leer este libro, sabrán mucho sobre Dios. Y la quinta razón, este libro le conecta con la persona más importante de la historia. ¿Cuál es esa persona más importante de la historia? Ah, gracias por decirlo. Ese mismo es Jesucristo. ¿No? Jesús, su nombre se ha utilizado para bendecir a la gente. Muchos han sido sanados y liberados en su nombre. Esta historia es o bien el mayor encuentro que tiene la Biblia es acerca de Jesús estando en la humanidad. Describe exactamente cómo quien dice ser el Señor Supremo y gobernador del universo, el dueño de todo.
todos son libres de rechazar este libro por lo que dice. Y todas las personas deciden, lo toman o lo dejan, ¿no? Debido a la aparición de la principal persona de este libro, que es Jesús de Nazaret, el tiempo se ha dividido en dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Okay? Y así está dividida la historia. ¿Okay? Vemos la importancia de Jesús. Y este libro nos narra, nos da la historia acerca de ese hombre tan importante como es Jesús. Y si queremos conocer a Jesucristo, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, al Nuevo Testamento, a los evangelios que narran toda la vida de Cristo, de su nacimiento hasta su muerte. Si queremos conocer más de Él, tenemos que sumergirnos en esas profundidades de la palabra de la Biblia. Entonces, ese libro tan maravilloso nos va a conectar con Jesús. Si queremos conocer más de Jesús, su vida, sus enseñanzas y cómo seguirle, cómo amarle, cómo buscarle, cómo servirle, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, porque si no, no vamos a conocer a Jesús, ¿okay? No vamos a conocer sus enseñanzas. Entonces, importante tomar en cuenta esto, que para nosotros debe ser valioso e importante también la lectura, y no solamente la lectura de la Biblia, sino el estudio. ¿Okay? Hay una diferencia entre leer y estudiar. ¿Okay? Yo puedo leer la Biblia, un momentico la leo y listo ya. Pero hay otra parte que tiene que ver con el estudio, donde yo comienzo a profundizar más lo que realmente esa porción que decidí leer, capítulo, versículo, me está diciendo. Y ahí yo tengo que ir a otro tipo de estudio más profundo, donde necesito indagar qué está diciendo ese pasaje para mi vida, y cómo lo voy a aplicar también. Entonces ahí yo tengo que tomar más tiempo, buscar otras traducciones y pasar mi tiempo allí estudiando e indagando qué me está queriendo decir ese pasaje que yo elegí para estudiar, ¿no? Entonces fíjense, si para estas personas fue importante este libro, la Biblia, tanto para los reformadores, a través de la historia, vemos cómo este libro ha ido avanzando, ha ido creciendo, han tratado de eliminarlo, no han podido y se ha mantenido, ¿okay? Y es el libro base de estudio, es el manual de vida de la iglesia cristiana, ¿okay? Tiene su importancia y su valor, y debe ser importante y valioso para nosotros. Por eso vuelvo a repetir esto, que es importante que apartemos esos tiempos, esos momentos para leerlo, o para estudiarlo, para indagar y preguntarnos qué me está diciendo Dios a través de este libro en estos tiempos, ¿okay? Aunque fue un libro que ha sido escrito de hace mucho tiempo, sigue estando vigente, ¿no? Este libro está vigente y ustedes pueden tomar un periódico y leerlo y decir, wow, mira esta noticia, pero ya la Biblia te lo está diciendo con muchos años antes, está dando esa información, ¿okay? Y por supuesto es una lucha para nosotros, así como la oración es una lucha. ¿Cuántos de nosotros luchamos con la oración? ¿Okay? Todos luchamos con la oración, con apartar un tiempo para orar. ¿Cómo nos cuesta, no? Pero qué fácil es pasar 2 horas viendo en la televisión un partido de fútbol, o pasando 2 horas jugando cachicrón, otro tipo de juego que tú tengas. Fácilmente podemos pasar 2 horas, facilito. Pero cuando vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia, qué difícil, hermano, qué difícil es. Wow, para leer la Biblia nos cuesta. ¿Por qué? Porque también hay una lucha espiritual también que se da allí. Hay uno que no quiere que tú leas y menos estudies la palabra, ¿okay? Mientras menos tengamos conocimiento de este libro, para el enemigo, para nuestra carne, para el mundo es mejor. Entonces, yo no me puedo conformar, y yo quiero animarles en esto. No se conformen solamente con lo que el pastor le está predicando o el maestro le está dando acerca de la Biblia. Indaguemos, investiguemos, profundicemos más acerca de esa enseñanza, y que se pueda, cada vez que vayas a leer la Biblia, tú puedes apartar unos minutos. Esto se lo recomiendo. Antes de leer la Biblia, aparta unos minutos solamente para bendecir el nombre de Dios, para agradecerle, para orar y pedirle, Dios, necesito que tú me hables a través de este libro, de tu palabra. Habla a mi corazón. Y dile allí, Señor, enciende en mi corazón esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo por buscar, leer, estudiar y aplicar tu palabra en mi vida. ¿Okay? Y comienza a pedirle eso al Señor, y el Señor va a comenzar a encender esa pasión en tu corazón, ese deseo de indagar y de estudiar. ¿Okay?
a veces tenemos la Biblia y la Biblia está nuevecita, ¿no? Nuevecita. Alguien decía, si tú quieres ver que una persona lee la Biblia, revisa la parte del orillo, ¿no? Esta parte aquí, de la Biblia, y verás si esa persona lee la Biblia o no. Porque por lo general cuando uno abre la Biblia, si no tiene esta cubierta como tiene esta, se va a descubrir que la usas mucho, porque está marcada, que por las huellas, por todo lo que ha pasado allí en esa lectura, en ese estudio, y a veces están marcadas también. ¿Okay? Esta por lo general yo no la marco porque esta es la que yo uso para predicar, pero yo tengo una Biblia, inclusive para estudiar, que sí la tengo marcada, sí subrayo, sí la marco y pongo algunas cosas allí, que es mi Biblia de estudio. ¿Okay? Pero este para predicar más que todo, cuando doy los mensajes. Pero uno necesita también apartar ese tiempo con un cuaderno y comenzar a decirle, bueno, Dios, habla a mi vida. Por eso yo les animé a ustedes y les sigo animando a leer la carta de Romanos. Muy interesante, muy interesante. ¿Y qué estoy haciendo yo? Bueno, primero tengo que aplicar yo lo que les estoy enseñando a ustedes. Agarro mi Biblia, me voy a Romanos, le pido al Señor que me ayude a entender lo que Él está enseñando ahí, lo que se está dando allí. Comienzo a sacar algunos puntos importantes que sobresaltan de cada uno de los versículos o algunos versículos clave y algunos puntos importantes que veo en esa lectura que me sirven a mí, me ayudan a mí, pero también lo transmito a través del grupo, a través del WhatsApp del grupo de la iglesia, para que ustedes también lo tengan allí, ¿no? Entonces, ustedes también pueden hacer eso. Y no tiene que ser necesariamente a lo mejor por todo el capítulo. Puede ser que algún versículo te hable. Algún versículo Dios lo usa para tocar tu corazón. Bueno, tú tomas ese versículo y ves y le haces preguntas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Qué está pidiendo de mí? ¿Qué Él espera de mí? ¿Okay? Y ese versículo, solamente ese versículo te va a hablar en tu corazón y es lo que tú vas a tomar como nota en tu cuaderno. Oye, yo veo que tal versículo Dios me está diciendo esto, debo hacer esto, ¿no? Porque es importante también no solamente leer, estudiar, indagar, sino también la aplicación. Es un libro para aplicar a la vida también. Un libro que va a afectar tu conducta, tu comportamiento, debe afectar todo en tu vida, para bien. Entonces yo necesito también aplicar esa enseñanza que Dios me está haciendo. La misma palabra dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces no es solamente escuchar, no solamente decir, ay, amén, gloria a Dios, qué buena esa palabra, lástima que no vino fulano de tal para escuchar, ese mensaje era para él o para él. No, ese mensaje era para ti. Pero la idea no es escuchar solamente, oír ese mensaje, sino viene la parte de aplicar, de que tú realmente pongas en práctica lo que Dios te está diciendo y tú lo hagas realidad en tu vida. ¿Okay? Entonces yo quiero seguir animándolos a ustedes leyendo Romanos. Hoy nos toca la lectura de Romanos capítulo 7. ¿Okay? Que tú lo puedas leer y decirle, bueno, Señor, enséñame algo aquí, yo necesito aprender, habla mi corazón. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Así que este libro, si lo tienes en tu casa, es para leerlo y estudiarlo, no para tenerlo ahí en la biblioteca como adorno y decir, ay, yo tengo la Biblia. ¿Okay? O lo tienes en otro lugar para que aguante los otros libros que tienes allí. ¿Okay? No, es para leerlo, para estudiarlo. Sácalo, léelo, que diariamente tú puedes decir, bueno, Señor, lee, habla a mi corazón, habla, yo necesito que tú hables. Dios nos quiere hablar todos los días. Hay algunos hermanos que están allí, Señor, háblame. Pero si no leen la Biblia, ¿okay? Que es la palabra de Dios, ¿cómo le va a hablar a Dios? Dios dirá, bueno, mijo, pero si, o mija, yo te mandé mi escritura, mi palabra para que la leas, ni la lees y ahora tú esperas que te hable. Yo te quiero hablar, pero tú ni estás leyendo mi palabra que está escrita, que está allí, ni la lees. Entonces, ¿cuándo nos va a hablar Dios allí? Algunos queremos esperar una voz audible que nos diga, Jorge, aquí estoy, soy yo, te hablo. No. Dios va a hablar también. Y Dios lo puede hacer, Dios puede hablar en nuestros corazones, claro que sí. No digo que Dios puede hablar. Y va a hablar muchas veces no en voz audible, va a hablar en nuestros corazones. Pero una de las cosas que Dios va a usar para hablarnos va a ser, eso sí está comprobado, y yo mismo lo puedo decir, Dios va a hablarnos a través de este libro. ¿Okay? Por eso necesito leerlo y estudiarlo, porque Él va a hablarnos a través. Y a mí muchas veces me ha hablado. Dios me ha hablado claramente a través de este libro. ¿Okay? Y me ha ayudado en decisiones, me ha ayudado en cosas que he tenido que pensar bien, analizar, y la misma palabra me comienza a dar algunas indicaciones y me ayuda, y Dios me habla a través de él. ¿Okay? Entonces yo quiero animarles en cuanto a eso, seguir indagando, seguir estudiando, y sigamos con Romanos.
Sigue Romanos capítulo 7 y sigamos hasta el capítulo 16 en este mes de octubre que estamos teniendo este tiempo con la palabra. Así que si no tienes una Biblia, busca la manera de conseguir una Biblia, ¿okay? Que tengas una Biblia para leer y estudiar, indagar y decirle al Señor, habla mi corazón. Ok, lo vamos a ver hasta aquí. La semana que viene vamos a seguir con este tema de la importancia de la Biblia para nosotros y darle el lugar que ella se merece en nuestras vidas. Vamos a orar. ¿Okay? Padre, gracias te damos, Dios, por este libro tan maravilloso como es la Biblia. Ayúdanos a cada uno de los que hemos decidido creer en ella, darle la importancia y el valor que estas escrituras tienen. Y que tienen en primer lugar para ti y también para nosotros como tus hijos. Padre, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que tú des toques especiales y profundos en nuestros corazones, Señor, donde se despierte esa pasión, ese enamoramiento por escudriñar, por estudiar, por leer, por profundizar en tu palabra, Señor. Despierta en cada uno de nosotros ese amor, esa pasión por leer, estudiar, escudriñar y aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles allí a tu palabra. Y que cuando la leamos o la estudiemos, tú nos digas algo, Señor. Tú nos hables, tú nos confrontes, tú nos enseñes. Tú transformes y cambies nuestra manera de pensar, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Háblanos. Necesitamos que tú nos hables en estos tiempos. Usa tu palabra, Señor. Usa estas escrituras para hablar en estos tiempos, Señor. Gracias te damos por este libro tan maravilloso como es la Biblia. Te pedimos todo esto, dándote las gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Cada día
quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Amén, Señor. Así es. Cámbianos a tu manera. Dijo George Washington, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Eso lo dijo George Washington. John MacArthur dijo, la Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, se lee para transformarse. La Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, sino que se lee para transformarse. Entonces, este libro sí es valioso, ¿no? Este libro sí es importante, es un libro que cambia y transforma la vida de todo aquel que la lee. Así que lee tu Biblia, estúdiala, escudriña en ella. Ok, los anuncios son los siguientes, hermanos. Recordamos que mañana a las 5 de la tarde nos encontramos con nuestro servicio de oración, por la plataforma Zoom. Seguimos usando el mismo link que hemos estado usando. Y el miércoles seguimos también en el estudio bíblico. Seguimos con el capítulo 5 de Mateo, que estamos leyendo el Sermón del Monte. Y estamos estudiando ya el capítulo 5, versículo 44 al 48. Vamos a estar viendo, 44 al 48. Entonces vayan estudiando y escudriñando en esa porción de Mateo para el próximo miércoles presentar nuestro estudio, que ha sido muy interesante. Y yo vuelvo a repetir, hermano, todo cristiano debe estudiar el Sermón del Monte y también la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Son dos lecturas allí importantes que todo cristiano debe indagar y debe estudiar y mantener. Bueno, no hay otro anuncio por allí que dar. Esperamos vernos entonces durante esta semana, hermano, y gracias a todos los que han estado conectándose, estando atentos a este tiempo de servicio. Vamos a seguir orando y pidiendo al Señor para que pronto podamos tener nuestros encuentros también ya como congregación. Vamos a orar por Venezuela, por los hermanos que están fuera del país y por nuestros hermanos que están aquí en el barrio. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por este servicio, Señor, que es edificante, nos ayuda a seguir adelante en estos tiempos. Oramos por nuestro país, Venezuela. Seguimos intercediendo por esta nación, Señor, pidiendo misericordia. Ten misericordia de Venezuela. Sálvanos y libéranos de toda tribulación que en este momento estamos pasando, Señor. Que sea tu poder y tu gloria manifestándose aquí en Venezuela. Que sea tu Espíritu Santo llegando al norte, al sur, al este y al oeste, tocando corazones, convenciendo, obrando de una manera maravillosa y hermosa, Señor. Levántate, Dios, con tu poder y tu gloria aquí en nuestro país. Que tu reino sea establecido aquí en Venezuela.
También oramos por nuestros hermanos que están fuera del país. Pedimos tu protección, tu cuidado, tu provisión. Acompáñanos. Provee, Señor, hasta lo más mínimo que ellos tengan por necesidad. Abre puertas en cuanto a empleo, en cuanto a vivienda, en cuanto a alimento, en cuanto a iglesia también, Señor, abre puertas, provees. Dirígele y guíales su andar y su caminar. Protégeles de todo peligro, de todo mal. Guárdalos, Señor, de toda peste y toda mortandad. Que seas tú con tu poder glorificándote en sus vidas, Señor. También, Dios, oramos por aquellos hermanos que en este momento están en recuperación, como la hermana Lulis, gracias, porque todo salió bien. Otros hermanos más que estén a lo mejor quebrantados, que no sepamos, o que están recuperándose, pedimos que sigas orando en sus cuerpos y sigas ministrando en cada uno de ellos, Señor. Gracias por este día, pedimos que nos sigas dirigiendo, guiando y ayúdanos para que esta semana que está por comenzar podamos participar de los diferentes encuentros. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, gracias por estar allí. Dios los bendiga a todos. Que sigan pasando buen día y será hasta el próximo encuentro que tengamos. Dios los bendiga.